Bueno, como lo mencioné anteriormente, le damos la bienvenida a este segmento de extensión social para todos ustedes los estudiantes y toda la comunidad que llegue a esta participación por medio del Facebook de la universidad. Entonces, el título que traje para ustedes es cómo permanecer saludables durante la pandemia y lo que el tema pues me he basado en las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud para Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Y entonces a partir de ahí hay 4 grandes recomendaciones y la primera de ellas es mantenernos activos, o sea, realizar actividad física, en donde se recomienda mantenernos activos ¿y cómo poder lograrlo? Pues claramente la pandemia nos ha aislado, nos ha encerrado y ha generado que muchos de nosotros permanezcamos mucho más tiempo en casa, mucho más sedentarios y pues ni qué imaginar a aquellas personas que no realizaban ningún tipo de actividad habitualmente. Y pues para muchos de nosotros realizar actividad física de las que veníamos acostumbradas, pues se nos ha impedido, pero es importante poder darnos un tiempo para que sin importar la edad o la capacidad física que tengamos, realicemos pequeños descansos, pequeñas pausas ligeras, aproximadamente entre 3 y 4 minutos, como caminar y estirar, ya que esto ayuda a que elegiremos esa carga que, pues, por la que estamos pasando del trabajo en casa, de las actividades adicionales en casa y pues vamos a contribuir a que nuestros músculos se relajen, vamos a mejorar la circulación sanguínea y la actividad muscular. Además que hacer ejercicio regular es beneficioso para nuestro cuerpo y nuestra mente. Y pues con eso vamos a poder reducir pues vamos a ser menos propensos a tener más enfermedades como la hipertensión, uno pues ayudar a controlar el peso, la obesidad, que eso también es una enfermedad, a disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, como accidentes cardiovasculares, la diabetes y distintas formas de cáncer que existen. Y también, como lo mencioné, vamos a ser menos vulnerables al contagio de cualquier virus o bacteria o microorganismo que esté presente en el ambiente. Por otro lado, también es importante mencionar que el ejercicio fortalece nuestros huesos y nuestros músculos y esto aumenta el equilibrio y nuestra flexibilidad, sobre todo para las personas mayores. Mejorar esa condición física va a permitir que cuando, pues, cuando tengan algún tipo de caída, ese traumatismo no llegue a mayores. También otro punto importante, perdón, otro punto importante que puede establecer la actividad física y sobre todo en estos momentos en donde estamos encerrados la gran mayoría del tiempo, pues por todas las restricciones que existen de bioseguridad y de aislamiento social, es empezar a hacer actividades en familia, actividades físicas en familia, como empezar a tener una nueva rutina, una nueva cotidianidad con nuestras familias y pues eso permite el contacto más cercano con nuestros seres queridos y estudios han demostrado que eso contribuye al mejoramiento de nuestra salud mental. También eso puede reducir el riesgo de depresión y el deterioro cognitivo. Eh, bueno, también hablan de deterioros o de enfermedades como la demencia y pues claramente mejora nuestro estado de ánimo. Como lo alcancé a mencionar esta mañana, yo les comentaba que pues desde mi punto de vista o sea, particular, realizar actividad física me gusta en las noches porque me deja activa y en las noches puedo producir mucho más, me alcanza un poco más el tiempo. A otras personas pues lo toman desde muy temprano en la mañana y les gusta permanecer activos durante todo el día, pero pues a mí me ha funcionado de esa manera. Ya es decisión personal o cómo se sientan cada uno mejor. Entonces, dentro de cómo mantenernos activos, la Organización Mundial de la Salud ha establecido, de acuerdo a la edad, actividades en niveles, ¿no? Entonces, para bebés menores de 1 año,
perdón, para bebés menores de 1 año, la recomendación es realizar ejercicios varias veces al día, pero como a esa edad los bebés no son capaces de desplazarse por sí solos, lo mejor sería que estén acostados boca abajo o al menos 30 minutos al día, pero este tiempo debe ser repartido a lo largo del día y claramente siempre y cuando el bebé se encuentre despierto y pueda realizar sus ejercicios de movilidad, ya que ellos empiezan a fortalecer la parte inferior y superior del cuerpo. Ya en el rango de edades de niños menores de 5 años, para ellos sugieren que la actividad sea de cualquier nivel de intensidad durante 180 minutos, o sea, más o menos 3 horas, y establecen específicamente que entre 3 y 4 años lo recomendado es que al menos 60 minutos del día lo utilicen para realizar actividades de intensidad moderada o alta, como caminar, correr, danzar, realizar jardinería, realizar tareas domésticas, irlos incluyendo a ellos. Y ahí también hay un desgaste energético y vamos a estar activos. También los juegos, sacar a pasear la mascota, realizar desplazamientos con cargas moderadas, no menor a 20 kilos. El otro nivel de edades recomendable para realizar actividades físicas son niños y adolescentes entre 5 y 17 años. Para todos los niños y adolescentes recomiendan practicar actividades físicas de intensidad moderada o alta durante un periodo mínimo de 60 minutos al día. Y por lo menos recomiendo también que 3 veces a la semana realizar actividades que fortalezcan los músculos y huesos, como levantar peso, pesas, caminar, hacer senderismo, o sea, buscar tipo de actividades que fortalezcan nuestra parte locomotora, como correr, subir escaleras y también bailar. Ya para adultos mayores de 18 años, establece que lo recomendable es realizar 150 minutos semanales de actividad física, esos son aproximadamente como 2 horas y media, y al menos 75 minutos semanales de ejercicio de alta intensidad. Ahora ya continuamos con otro tema de los, como les mencioné, son 4 temas grandes. Uno es estar activos, o sea, realizar actividad física. El siguiente es cuidar nuestra salud mental y, y pues de acuerdo a la OMS ha establecido que, o ellos mencionan que pues todas las medidas que se han implementado para evitar la propagación del virus ha causado restricciones en nuestra movilidad y ha hecho que cada vez más personas estemos cambiando radicalmente nuestra rutina cotidiana. Y siendo así, las nuevas realidades como el teletrabajo, el desempleo temporal para muchos y para otros el desempleo indefinido, la enseñanza de los que tienen hijos en la casa y la falta de contacto físico con el entorno sociocultural en el que nos encontremos, en nuestro entorno familiar, eso va a requerir de tiempo para acostumbrarnos. Pero como está la pregunta aquí planteada, ¿qué podemos hacer? Entonces, estas son las siguientes recomendaciones con respecto a qué podemos hacer. La primera es mantenernos informados, como escuchar los consejos y recomendaciones de las autoridades nacionales y locales sanitarias, siempre, siempre buscar fuentes que sean confiables y no cargar nuestra mente de información que lo único que va a hacer es que nuestro subconsciente lo tome pues vamos a dañar nuestra salud mental. Lo siguiente que plantean es seguir una rutina, pues es importante continuar con nuestras actividades diarias, las cuales se nos permita realizar pues desde casa. Y en lo posible es importante establecer nuevas rutinas que permitan adaptarnos a la nueva realidad, como por ejemplo levantarnos y acostarnos a una hora similar, no descuidar nuestra higiene personal, Mm, como muy seguido lo hemos visto por las redes sociales, eso está lleno de todo eso, de cómo ha cambiado nuestra vida. Otra de las cosas es levantarnos y acostarnos a una hora similar, no generar un trastorno en las horas de descanso que son muy necesarias para el cuerpo. No descuidar nuestras horas de descanso. Muchas veces nos enfocamos tanto en el trabajo y seguimos de largo y no
estamos teniendo en cuenta que nuestro cuerpo requiere también de ciertas horas para volver a tener como la pila puesta, por decirlo así. Y además es importante que saquemos un espacio del día, media hora, una hora, a realizar cosas que realmente nos gusten, leer un libro, una novela, pintar, dibujar, bueno, hacer jardinería, hacer cualquier actividad que nos distraiga, o nos saquen de esa rutina a la que nos ha llevado el encierro provocado por la pandemia de la COVID-19. Seguido, la recomendación que continúa es reducir la exposición a las noticias, como por ejemplo delimitar la frecuencia con la que vemos y leemos o también escuchamos noticias, porque en algunos momentos se puede convertir esto en una obsesión, ¿no? En una obsesión. Vamos a estar revisando continuamente, y eso para nuestra mente va a generar una tensión, y esa tensión va a generar repercusiones en nuestro organismo. Perdón. Bueno, eh, también tenemos seguidamente el contacto social, y este es muy importante. Mm, Nuestros movimientos están restringidos, pero tenemos medidas o tenemos elementos que ayudan a que sigamos en contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares, y de alguna u otra manera el teléfono y la internet nos han permitido acortar esas distancias y poder mantener en contacto con nuestros seres queridos. Otra recomendación es evitar el consumo de alcohol y drogas. Es importante limitarlo, si la persona pues ya es propensa a consumirlo, pero si nunca lo ha hecho, lo más recomendable es que no lo haga, mm, porque en algunos casos las personas empiezan a consumir bebidas alcohólicas buscando una manera de enfrentar el miedo, la ansiedad, el aburrimiento, el aislamiento social, pero no han demostrado científicamente que consumir alcohol por decirlo así, nos limite o sea, no, consumir alcohol no va a prevenir que tengamos enfermedades. Por el contrario, el abuso de estas sustancias aumenta el riesgo a infecciones. Mm, Otro punto muy importante es controlar el tiempo de pantalla, como lo mencionaba anteriormente. A veces nos encerramos o nos enfrascamos tanto en nuestras actividades laborales que no medimos el tiempo que vamos a estar frente al computador, o a veces mantenemos tan pendientes de lo que nuestro jefe nos escribe o de alguna reunión, y siempre estamos constantemente frente a la pantalla del PC, a la pantalla del celular, o si manejamos dos pantallas, estamos con una y otra cosa en nuestros computadores y en nuestras cabezas, que eso no es, pues no es muy recomendable para la salud de nuestra mente. En muchos casos, no puedo decir en todos, las personas abusan de los videojuegos, porque esta puede ser una forma de estar relajados en casa, y pues como continuamente estamos en casa por el aislamiento que estamos teniendo para evitar la propagación, pues podemos caer en la tentación de dedicarle mucho más tiempo de lo habitual, y lo más importante es mantener ese equilibrio, como lo he venido mencionando. Mm, Otro de los puntos que traigo a colación es no discriminar. Eso también ayuda a nuestra salud mental y a la de las demás personas. Es cierto que el miedo nos invade, y esa es una reacción normal de cualquier ser humano en situaciones de incertidumbre. Pero a veces este miedo, nosotros podemos expresarlo de manera hiriente para otras personas. Y lo mejor que podemos hacer es ser amables y no discriminar a los demás por miedo a ser contagiados por el virus. También no discriminar a las personas que creemos que pueden estar infectadas, y no discriminar a los trabajadores de la salud. El trabajo que ellos hacen es muy arduo, y ellos son los que están poniendo el pecho y su cuerpo, su vida, para poder salvar el resto de vidas. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo cuidar nuestra salud? Entonces, esta fue la primera pregunta que planteé: ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud? La segunda pregunta es: si usted es madre o padre, ¿qué puede hacer? Entonces, en estos momentos de estrés, porque debemos hacer el trabajo en casa, cuidar, pues realizar nuestras rutinas están cambiando, y sobre todo los niños requieren más atención. Entonces, la Organización Mundial de la Salud sugiere que puede hacer, como por ejemplo, mantener rutinas familiares siempre que sea posible,
o crear nuevas rutinas. Hay muchas alternativas, fácilmente en Google o en YouTube uno encuentra infinidad de actividades que podemos hacer y practicar con nuestros hijos y con todo nuestro núcleo familiar, siempre y cuando pues tengamos tiempo para hacerlo. Es como distribuir los espacios. También es importante dar a conocer a las personas que tienen hijos o hijas la situación por la que estamos pasando de forma clara, de forma sincera, y además encontrar esas palabras y ese lenguaje adecuado que debe ser acorde a la edad del pequeño. También es fundamental sacar tiempo para ayudarlos con el aprendizaje en casa y también asegurarnos de que ellos también tengan un espacio y un tiempo para jugar, como así nosotros debemos organizar nuestro tiempo, organizar el tiempo de ellos para que ellos puedan tener un buen desarrollo y esta situación por la que estamos pasando no los afecte drásticamente. Otro punto importante, perdón, es encontrar formas positivas de expresar sentimiento como el miedo y la tristeza, como por ejemplo por medio de actividades. Es muy común que los niños expresen a través del juego o a través de la pintura o el dibujo sus miedos, y pues es una forma de los padres poder identificar si su hijo tiene algún problema o está presentando algún problema, pues por el encierro, por no tener contacto con sus familiares, con sus amigos, y en lo posible, como lo mencioné anteriormente, tenemos los medios digitales, tenemos el teléfono, tenemos la internet, que eso va a permitir el acceso o el contacto del niño con otras personas. Otra cosa fundamental es no permitir que pasen todo el día delante de la pantalla. Lo mejor sería realizar actividades como cantar, bailar, como lo mencioné, tener ese cronograma y no nosotros, bueno, no los padres, enfrascarse en sus actividades, en sus responsabilidades y dejar de un lado el cuidado de sus hijos. También tengo otro, pues con respecto a cuidar nuestra salud mental. Si usted es una persona mayor, ¿qué puede hacer? Esto, pues yo lo considero muy importante para que las personas que estén viendo esta presentación, esta información, puedan replicarlo. A veces pasamos por alto que existen personas mayores que viven solas y es muy importante mantener ese contacto regular con nuestros seres queridos por medio del teléfono, de las redes sociales, que ahora nos facilitan muchísimo la vida. Y también en las medidas de las posibilidades, si es una persona mayor, tener rutinas y horarios fijos para comer, dormir y realizar alguna actividad de nuestro agrado. Mm, otro y muy importante es poder, perdón, es poder estar informado, estar informado de cómo, por ejemplo, manejar el celular para poder pedir un taxi, para poder realizar un domicilio, para poder solicitar atención médica, también para poder ver esas nuevas modalidades en las que nosotros podemos hacer actividad física, un pequeño estiramiento, hacer un poco de cardio, no necesitamos de un espacio grande para poder ejercitarnos. Y algo muy fundamental es también que, pues, a medida que envejecemos, a medida que nos encontramos en una edad avanzada, nuestro sistema inmunológico no funciona de la misma manera y muchas veces somos dependientes de medicamentos para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y es muy importante, muy recomendable tener reservas de medicamentos que habitualmente necesitemos, y pues la recomendación sería que no tengamos los medicamentos para corto plazo, sino para que nos cubran 1 o 2 meses más de los que necesitemos en caso de presentar alguna emergencia. Este es la tercera recomendación que realiza la OMS. Entonces, la primera fue mantenernos activos, realizar actividad física. La segunda es cuidar nuestra salud mental. La tercera es dejar el tabaco. Pues esta recomendación es importante, pero pues igual es decisión, es como muy autónomo que la persona lo quiera hacer o no lo quiera hacer. Pero las personas que fuman tienen mayor riesgo de contraer enfermedades, sobre todo ahora con el coronavirus, porque constantemente están manipulando el cigarrillo hacia la boca, hacia los labios, y una de las formas más fáciles de contagio es en vía oral.
y en caso de esa persona que fuma resulte infectada, corre mucho más riesgo de desarrollar cuadros graves frente a los síntomas porque su función pulmonar se encuentra deteriorada. Por lo que para hoy traigo unos cuantos consejos muy rápidos para superar esa ansiedad de fumar. Pues la primera recomendación, el primer consejo es posponer fumar. Eh, lo más que podamos. En ese momento salgamos a tomar aire, pongámonos a leer un libro, pongámonos a hacer una tarea que tengamos pendiente en nuestras casas. Otra alternativa es respirar, realizando, eh, realizando las respiraciones seguidas, va a evitar que como que va a ayudar a que nos relajemos y de alguna u otra manera se nos pase la ansiedad de fumar. Otro punto muy importante es beber agua. Resulta una alternativa esta muy sana para calmar la ansiedad de llevarse el cigarrillo a la boca. Y no, pues traigo a colación esto no solamente el agua sirve para calmar la ansiedad de cigarrillo, sirve para calmar la ansiedad de consumir algún tipo de alimento, consumir caramelos, bueno, consumir golosinas. Beber agua es muy importante y sobre todo que activa nuestro metabolismo y ayuda a que todos esos alimentos que tengamos que hayamos consumido se digieran con mayor facilidad. Bueno, y por último, hacer algo que nos distraiga, como por ejemplo, ya lo mencionaba, leer, dar un paseo en las medidas de las posibilidades, escuchar música, practicar algún deporte que especialmente ahora la Universidad de la Amazonia, por medio de Bienestar Universitario o a través de Bienestar Universitario, tiene a todos los instructores desde la parte cultural, desde la parte deportiva, a disposición para que realicemos actividad física o aprendamos a tocar un instrumento o cantemos por medio de la coral. Hay muchas alternativas para hacerlo. Y de esta diapositiva, de esta presentación que está ahí, me parece muy importante leerles a continuación lo que está. Dice que qué sucede cuando decides dejar de fumar. La primera es que 20 minutos después se normaliza el ritmo de tu corazón. 8 horas después aumenta el nivel de oxígeno en la sangre y te ayuda a respirar mejor. 24 horas más tarde disminuye el riesgo de infarto en el corazón. 48 horas después mejora tu capacidad de oler y saborear. Como quinto establece que 3 días después se aumenta tu capacidad pulmonar y la sensación de bienestar. 15 días después mejora tu circulación sanguínea y desaparece la dependencia de la nicotina. 30 días después, la presión arterial recupera sus valores normales y mejora el flujo de sangre hacia los pies y las manos. Bueno, esto es algo muy rápido con respecto al tabaco. Ahora sigue una de las recomendaciones también muy importantes para mantenernos sanos durante la pandemia y son tips para el manejo de los alimentos. Pues inicialmente, eh, pues las recomendaciones que debemos tener en cuenta para mantenernos sanos durante la pandemia va a ser gracias a una alimentación saludable, puesto que lo que bebemos y lo que comemos puede afectar nuestra capacidad inmunológica para prevenir y combatir infecciones. Y pues ni qué decir en caso de que lleguemos a tener si no tenemos una buena alimentación, la recuperación no va a poderse realizar fácilmente, va a ser más lenta. Aunque la Organización Mundial de la Salud establece que ningún alimento ni suplemento dietético puede prevenir ni curar la COVID-19, pero una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Bueno, entonces ahí traigo también unos puntos, que es el consumo. El primero es el consumo de alimentos variados en donde incluimos las frutas y las verduras, y es muy importante que todos los días consumamos cereales como el trigo, el arroz, el maíz también, y, y también legumbres como las lentejas, los frijoles, bueno, verduras frescas, esas en abundancia, y algún alimento de origen animal como la carne, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados.
Algo también muy importante y es que siempre que podamos seleccionemos cereales no procesados, ya que estos son altos o ricos en fibra y esa fibra es beneficiosa porque proporciona una sensación de saciedad más duradera. Otro punto que les traigo a colación es reducir el consumo de sal. Es importante limitarlo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece que lo recomendado son 5 gramos pues, para una persona que no tenga ninguna afectación en su salud y eso es equivalente a una cucharadita. También recomienda que al cocinar y al preparar nuestros alimentos empleemos poca sal y muy importante, reducir el uso de las salsas y los condimentos, como por ejemplo la salsa de soya, pues acá en Colombia el Maggi, el Rey, bueno, diferentes marcas. Pero la idea es reducir en la adición de condimentos a nuestros alimentos. Y cuando consumimos alimentos enlatados, es muy importante verificar el contenido de sodio que estos tengan. Y en vez de eso, mejor elegir hortalizas, elegir frutos secos, frutas, elegir frutos secos sin azúcar añadida o cualquier fruto sin azúcar añadida que ayuda también al buen funcionamiento de nuestro organismo. Esto también es muy importante. Podría decirse que en la mayoría de las mesas de los hogares uno encuentra un salero. Mm, una alternativa puede ser, en vez de añadir sal a nuestra comida, añadamos sabor, como hierbas secas, hierbas deshidratadas, que al momento de entrar en contacto con el alimento, desde la parte sensorial, vamos a sentir, por decirlo así, una explosión de sabores. Eso es muy importante y no se ve, eso sí no se ve en muchas de las mesas de los hogares. Mm, con respecto al consumo de grasas, perdón, y aceites, pues la idea es que sea moderado, pero al cocinar lo mejor sería que sustituyéramos la mantequilla, la manteca de cerdo, por grasas más saludables como los de origen vegetal, el aceite de oliva, el aceite de soya, el aceite de girasol. En algunas ocasiones si lo encontramos es el aceite de maíz. Y preferiblemente consumir, pues cuando vamos a consumir proteína, consumir aves y pescado, pero que estas pues son las que tienen menos grasa, ¿no? Pero si vamos a consumir carne de cerdo, de res, bueno, importante sería que pudiéramos quitar esa grasa visible que tiene. Y también evitar el consumo de carnes procesadas, de embutidos. Ellos tienen harto contenido en sal, en sodio. También cuando tomamos leche y sus derivados, muchos de estos son muy ricos en grasas. Lo ideal sería consumirlos desnatados o semidesnatados. Mm, También evitar los alimentos procesados como horneados y fritos que contengan pues grasas para su producción industrial. Y preferiblemente, si queremos pues procesar nuestros alimentos, lo mejor sería hervirlos, o sea, la cocción que realicemos es hervirlos y o al vapor y en vez de fritarlos. Bueno, ya con respecto al consumo de azúcar, es importante limitarlo, especialmente con las golosinas, con las bebidas carbonatadas, con las bebidas que tienen azúcares añadidas, con los frutos procesados, con los jugos procesados a partir de frutas. Mm, ¿Qué más importante que consumir un producto fresco que no contenga azúcar añadida y que para nuestro organismo sea más fácil de procesar? Mm, por ejemplo, en vez de comernos un pedazo, un trozo de galleta, de pastel, de chocolate, lo mejor sería comernos una porción de fruta y que esté fresca, ¿no? Mm, Como ya lo he mencionado anteriormente en el punto de dejar el tabaco, consumir agua, suficiente agua, es fundamental para que nuestro organismo pueda procesar, pueda sintetizar todos esos nutrientes que estamos dándole al cuerpo, todas esas vitaminas, todos esos minerales, todas esas proteínas. Es importante el consumo de agua y suficiente agua que pueda ayudar a nuestro organismo a trabajar de la mejor manera. Mm,
evitar el consumo peligroso y nocivo de alcohol, como lo mencioné anteriormente, hablando desde la parte de nuestra salud mental. Muchas veces consumimos o las personas consumen alcohol buscando refugiarse o buscando dejar el miedo, el temor a todas las situaciones que se presentan diariamente. No solamente es por el virus que está ahora latente, sino que prácticamente el consumo de alcohol en nuestro organismo lo que hace es provocar un tipo de intoxicación. Una persona que se embriaga totalmente con esta sustancia alcohólica, con esta bebida alcohólica, al día siguiente el funcionamiento del cuerpo no es el mismo. Y esto hace que haya un choque muy fuerte, un choque muy brusco en todo el funcionamiento de nuestros órganos. Bueno, y todos estos ítems, a excepción del último, hacen que tengamos una alimentación saludable. Y al practicar la lactancia materna, al tener una lactancia materna en esos neonatos, que es fundamental y exclusiva hasta los 6 meses, es muy importante que tengamos en cuenta las recomendaciones anteriormente mencionadas. Y ni qué decir para los niños, ¿no? A partir de la leche, él recibe todos los nutrientes que necesita, y pues cuando ya tiene sus 6 meses es importante ya empezar a dar otro tipo de alimento o dar alimentos que no sean la leche, pero siempre complementarla. Y pues en promedio establecen que hasta los 2 años es importante dar lactancia a los hijos. Bueno, esta imagen que se encuentra acá es de acuerdo a lo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establece en cuanto a no sé si, yo creo que muchos deben estar familiarizados con esa pirámide en donde establece la parte inferior, la cantidad de alimentos que más debemos consumir, y la parte superior, la cantidad de alimentos que menos debemos consumir. Perdón. Entonces, para Colombia ha establecido un tren con vagones, y en ese primer vagón se encuentra el mayor número o el mayor variedad de alimentos que debemos consumir para nuestro bienestar o tener una alimentación saludable, que son los cereales, raíces, tubérculos y plátanos. En el segundo vagón encontramos hortalizas, verduras, legumbres verdes. En el tercer vagón están todas las frutas. En el cuarto vagón están las carnes, huevos, leguminosas y mezclas de vegetales. En el quinto vagón se encuentran los lácteos y sus derivados. Perdón. En el sexto vagón están todas las grasas. Y en el séptimo, los dulces y los azúcares. Entonces continuamos con nuestra alimentación, bueno, con tips para el manejo de los alimentos en pandemia. Y el siguiente tip es precauciones en la compra de nuestros alimentos. Entonces, es indispensable evitar salir a comprar alimentos si presentamos tos, fiebre, congestión u otros síntomas de gripa. Lo mejor es usar la modalidad domicilio. Otro punto importante es evitar realizar las compras en compañía de los niños, los adultos mayores o personas inmunosuprimidas. También realizar compras en establecimientos que nos generen confianza y que exige las condiciones de limpieza, que cumple con todos los protocolos de bioseguridad, con todos sus programas para la limpieza y desinfección de ese establecimiento, lo cual va a garantizar que todos los productos que compremos o que adquiramos no van a atentar contra nuestra salud e integridad al momento de consumirlos. Y por último, con respecto a este primer tip, es evitar las aglomeraciones y mejor hacer uso adecuado de los elementos de protección y de los otros elementos que se han establecido, como lo mencioné, las modalidades de domicilio. Perdón, acá. El segundo tip tiene que ver con revisar el estado de nuestros alimentos. Es muy importante no comprar alimentos envasados, perdón, no comprar alimentos envasados que presenten alteraciones en su empaque o en su producto, ya que pues lo que haya tenido este alimento para poder conservarse en el tiempo debido a un golpe o a
pues a algún rasguño que tenga, puede que ya se encuentre contaminado. Esto es muy importante. Lo otro es seleccionar frutas y verduras frescas y que no estén estropeadas, sobremaduradas o dañadas. También es importante descartar la compra de productos que requieren congelación y que estos no se encuentren en condiciones óptimas, que no estén cumpliendo con la cadena de frío y sobre todo que son alimentos perecederos que fácilmente en un cambio de temperatura la proliferación de microorganismos crece de forma exponencial. También es importante revisar que los productos congelados perdón, no tengan escarcha o cristales de hielo, ya que puede indicar que en algún momento del almacenamiento se rompió la cadena de frío. Con respecto ya al pescado y a los mariscos, el mal estado puede tener un ligero olor a amoníaco, es muy particular. Fácilmente cualquier persona que se encuentre acá en Florencia puede pasar por la plaza de mercado, específicamente la que queda cerca al batallón, y uno siente un ligero olor amoníaco cuando pasa, pero pues eso ya es producto del cargue y descargue y de los líquidos que se van generando y nadie los limpia y genera ese olor. Fácilmente podemos identificarlo de esa manera. También es sumamente importante verificar el color y aspecto del pescado, también de las carnes. No deben presentar ningún tipo de sustancia viscosa. Es fundamental. Y pues ya por último para este tip es importante que revisemos el estado de los huevos, asegurarnos que estos estén limpios y no cuenten con rupturas en la cáscara. Vamos a pasar a nuestro siguiente tip. El siguiente es el transporte de los alimentos de forma segura. Entonces, realizamos nuestras compras y en el menor tiempo posible lo ideal es llevarlo a nuestra casa. Y alimentos que requieren refrigeración o congelación, esos cuando estemos haciendo la compra son los últimos que deberíamos comprar para que el tiempo de exposición a la temperatura ambiente y al crecimiento de microorganismos sea menos y llevarlo pues, en el menor tiempo posible a nuestra casa. Ya los alimentos que son perecederos, estos se refrigeran antes de 2 horas, es como lo mínimo, pero en el menor tiempo posible que lo hagamos sería mucho mejor. Y sobre todo, revisar la etiqueta del producto que hayamos comprado, si este requiere algún tipo especial de conservación, si requiere congelación o requiere solo refrigeración. Vamos con nuestro siguiente tip, que son las medidas seguras con el uso de nuestra nevera. Entonces, son como esas recomendaciones con respecto a esto que debemos tener, como, perdón, como descongelar los alimentos en el refrigerador. Muchas veces lo que hacemos es que compramos nuestras porciones de proteína, puede ser el pollo, en especial, por ejemplo, la pechuga, y queremos tomar solo una porción. Muchas veces lo que hacemos es sacar ese producto de la nevera, totalmente de la nevera, dejarlo por fuera, pero el crecimiento de microorganismos que va a tener ese producto va a empezar rápidamente apenas empiece a aumentar la temperatura. Y lo que debemos hacer es bajarlo al refrigerador. Por ejemplo, si queremos consumir pechuga para el día de mañana a la hora del almuerzo o del desayuno, lo más recomendable es que del congelador lo bajemos a refrigeración. Otra cosa importante es guardar en bolsas o en recipientes aquellos alimentos que produzcan cierto goteo, porque pues eso va a ayudar a que, pues va a ayudar a la contaminación cruzada dentro de nuestro refrigerador. Y también una limpieza frecuente dentro del interior de la nevera es un uso seguro de ella. Otro punto muy importante que considero yo es marcar los productos con la fecha de congelación, específicamente si los vamos a congelar, para saber cuál es el que debemos consumir. Es como manejar ese control en que lo último que trajimos es lo último que vamos a consumir y lo primero que hayamos traído a nuestra nevera es lo primero que vamos a consumir. Además de eso, de verificar la fecha de vencimiento de los productos que ya tengamos almacenados en la nevera antes de prepararlos, porque muchas veces los compramos
y verificamos fecha de vencimiento y la fecha de expirar está aún lejos, pero nos podemos demorar al momento de consumirlo y si nos olvidamos de revisarlo podemos tener algún tipo de enfermedad transmitida por ese alimento. En lo posible, con respecto al punto de descongelar y no descongelar, de refrigerar las carnes, yo recomiendo que se hagamos porciones. Por ejemplo, si compras una libra de carne y sé que esa libra de carne, con esa libra de carne yo como 4 o 5 días a la semana, pues hago las porciones e individualmente voy a almacenar una por una en una bolsa especialmente hermética o en un recipiente hermético para empacar esas pequeñas dosis y comer y sacar del congelador y poner en refrigeración solo en la porción de alimento que vamos a consumir. Perdón. Otro punto importante es que si hemos preparado alimentos y no lo vamos a consumir de inmediato, lo mejor es que dejemos que este llegue a temperatura ambiente o más o menos en un periodo de 2 horas para que el alimento pueda ser introducido a la nevera y empezar su proceso de conservación. Mm, También es muy importante evitar congelar más de una vez los alimentos para que no facilite, como lo he mencionado reiterativamente, la producción de estos microorganismos y no haya una contaminación posteriormente y una intoxicación en nuestro organismo. Lo otro es que los alimentos que hayamos guardado, o sea, que estén cocidos y que hayamos guardado, lo mejor es consumirlos en el menor tiempo posible en refrigeración. Vamos con nuestro quinto tip. Es cómo organizar nuestra nevera. Entonces, una de las recomendaciones es que es muy importante mantener la cadena de frío que necesiten los alimentos para la segura conservación y preservación y sobre todo la preservación de los nutrientes que tienen los alimentos que estemos almacenando. Siempre, siempre separar los alimentos crudos de los cocidos, porque es una contaminación cruzada inmediata. Perdón. Nunca dejar el refrigerador, nuestra nevera, demasiado lleno, porque esto hace que sea muy difícil la circulación del aire frío y ese aire frío es el que va a mantener conservado el producto que hayamos almacenado. Tampoco dejar la nevera abierta por mucho tiempo porque va a haber un choque de temperatura dentro del refrigerador y eso va a afectar la funcionalidad de esa máquina. También congelar las carnes que no serán consumidas en los siguientes días. O sea, como lo mencionaba anteriormente, solamente es muy recomendable sacar la porción específica que sabemos que vamos a consumir. Vamos con nuestro sexto tips y creo que es el último que traigo para ustedes el día de hoy. Pues de acuerdo a las recomendaciones que ha dado el INVIMA, realicé esta tablita en donde pues menciono la temperatura de cocción y pues algunos tipos de alimentos pues que son como de consumo masivo, por decirlo así. Entonces para sopas y guisos, la medición de la temperatura, pues mencionar que es muy importante en que en nuestros hogares haya un termómetro pues para alimentos que podamos medir esa temperatura y sobre todo la temperatura interna del producto, que es la que nos va a demostrar que ese ya está, ya tiene el tiempo de cocción específico y que no nos vamos a pasar y que esa cocción no va a dañar las propiedades que tenga el alimento, como desnaturalizar la proteína o eliminar las vitaminas que pueda tener porque pues son sensibles a ciertas temperaturas. Entonces para las sopas y guisos la recomendación o la temperatura que recomiendan son 70 grados Celsius. Para el pollo sea la pechuga, las piernas, los perniles, las alas, 82 grados. Para carnes que necesitamos que queden bien cocidas como de res, de cerdo, de cordero para matar la carga microbiana, 77 grados Celsius. Cuando tenemos sobrantes de comida, y queremos pues recalentarlos, por decirlo así, lo ideal serían 74 grados. Ya para la carne molida o mezcla de carnes,
carnes para hamburguesa, albóndigas, medallones de carne y platos con huevo, perdón, recomiendan 71 grados de temperatura. Para carnes frescas y tiernas, como pues depende ya del área del animal que vayamos a consumir, pues con respecto a la res, al cerdo, a la ternera, al cordero, es importante que por 3 minutos se sostenga una temperatura de 63 grados. Y lo mismo va para los pescados y los mariscos. Cuando queremos, como por decirlo así, estilo buffet, querer mantener la comida a una temperatura constante para que al momento de consumirla sea agradable al paladar, recomiendan que permanezca durante 60 grados. Bueno, esto fue todo por hoy. Yo espero que haya sido, eh, pues traté de hablar lo más humanamente posible, no hablar de forma técnica, hablar para que cualquier persona pueda comprender esta, esta charla, pero pues por medio de las actividades que realizamos en Bienestar en Casa, por medio de las actividades que se realizan desde Bienestar Universitario, la idea es seguir compartiendo con ustedes tips para que ayuden a que el bienestar de nuestros hogares, especialmente con la limpieza, con la desinfección, funcione mucho mejor, pero de la misma manera, tratar de hablar de la forma más común posible, sin tanto término y que sea de muy fácil accesibilidad y que ustedes puedan realizar desde sus casas. Yo creo que no es más por hoy. Agradezco a todos los que hayan estado presentes y que esto sirva también para que lo repliquen, que ustedes sean multiplicadores de todo el conocimiento que han adquirido durante estos 2 días de esta jornada de extensión social.